me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. No me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Gracias, Resistencia. ¡Vamos, Resistencia! ¡Grande, Chaco! ¡Vamos, Chaco! Aunque es impresionante ver tanta gente, yo soy consciente de que no vinieron por mí. Vinieron porque piensan que la Argentina y Chaco es mejor que esto. Somos mejor que esto. Y también vinieron por ello. ¿Cómo se llama? Trinidad. ¿Qué edad tenés, Trinidad? 4 tiene. 3. Bueno, tenemos que dejarle un futuro mejor a Trinidad, a todos los chicos, porque ellos nos van a juzgar. Nuestros hijos y nietos nos van a juzgar sobre cómo nos involucramos en estos tiempos difíciles. ¿Y saben qué? Van a estar orgullosos de nosotros, porque van a saber que en tiempos difíciles, después de una decadencia crónica, después de una pandemia, de un mal manejo de la pandemia, todos nosotros nos pusimos de pie y cambiamos a nuestra patria hacia el porvenir, hacia el progreso, hacia el desarrollo. Y estamos haciendo esta recorrida federal porque la Argentina que viene es federal, es desde el interior hacia Buenos Aires. ¿Y saben qué? La Argentina que viene es de abajo hacia arriba, es desde las plazas hacia el poder. No podemos esperar que cambie la Argentina un político. No podemos pensar que la Argentina la va a cambiar el status quo que nos llevó a esta decadencia. La única manera de cambiar, sépanlo, es que nos unamos todos, nos fusionemos con empatía. Empatía significa la capacidad de nuestro cerebro de imaginar que el otro piensa diferente y que quizás tenga razón. Parece fácil, pero es muy difícil imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás haya semillas de verdad en lo que piensa, que es diferente a lo que pensamos nosotros. Eso es una empatía cognitiva. Pero hay una empatía que es más importante, que es la empatía emocional, que es la capacidad de sentir el dolor o la alegría del otro, sentir lo que siente el otro. Y acá hay muchos líderes y mucha gente que quiere liderar y que va a liderar Chaco. Y les quiero decir que la empatía emocional correlaciona más con liderazgo que la inteligencia analítica. Así que liderar también es ser empático, es entender al otro, representar al otro. Y hoy tenemos que representar el dolor de un pueblo, la tristeza de un pueblo. Los argentinos, después de la pandemia y después de tantos años de decadencia, estamos con el alma rota. Estamos quebrados por dentro. Y los líderes y las líderes tienen que interpretar ese sentimiento y convertir esa tristeza, esa resignación en esperanza. Ese es el mayor desafío de los liderazgos modernos en Argentina. Transformar la apatía, la resignación, la tristeza en esperanza. Porque los argentinos tenemos que levantar la autoestima. Tenemos que volver a creer en nosotros mismos. Ustedes, los chaqueños, tienen que volver a creer en ustedes. Levantar la autoestima. Y así, hola, ¿cómo anda? Vení, vení. Esto es con todos. Porque la empatía significa reconocer al otro. En la Argentina se ha gobernado con la mitad ignorando la otra y viceversa. Lo que viene es una nueva mayoría, de abajo hacia arriba, del interior hacia la capital. Como en el 83 la Argentina se unió para reconstruir la democracia, hoy nos tenemos que unir para reconstruir la república, para reconstruir el progreso, la dignidad, para generar riqueza. Y les quiero hablar a los jóvenes, que por suerte hay muchos hoy en la plaza.
tenemos una deuda de inspiración con ustedes. Ser joven en la Argentina es muy difícil. Ustedes no creen en nada. No creen en la política, no creen en las instituciones, e incluso no creen los jóvenes en la educación como motor de ascenso social, como creíamos muchos de nosotros cuando éramos chicos. ¿Saben? Esto es una encuesta que se hizo en Buenos Aires. ¿Saben qué piensan los jóvenes de cómo se hace riqueza en Argentina? Con el narcotráfico, con el fútbol y con la política. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que volver a creer que acá se hace dinero y se asciende socialmente con la honestidad, con el trabajo y con la educación. Llegó la hora de los decentes. Llegó la hora de la ética, de la dignidad. Ejemplos. Obvio. Y hablando de ejemplos. ¿Y qué es? Sí. Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso. Y le decía a los jóvenes que no acepten las cosas como están, que luchen. Estamos en lucha, Pacu. Vamos, porque cuando los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables en la historia. Así que lideren y los vamos a acompañar. Lideren y los vamos a acompañar. Grande, Pacu. Y cuando hablo de educación, no hablo porque queda lindo, porque está de moda, porque todo el mundo habla de educación, porque es un eslogan lindo. Yo estoy acá hablándole a todos ustedes hoy por la educación pública argentina. Porque yo no nací en una élite, en cuna de oro, como la mayoría de ustedes. No, ustedes tampoco, eso es lo que quise decir. Bueno. Yo no nací en cuna de oro como la mayoría de ustedes. Más claro, echaré agua. Ustedes entienden cualquier cosa. Ustedes no nacieron en una élite ni económica, ni social, ni cultural, igual que yo. Mi vieja era una hija de inmigrante croata que no terminó 6º grado. Viva Croacia. Y mi viejo era médico rural en un pueblo de 1000 habitantes, en Arroyo Dulce, en la provincia de Buenos Aires. Y cobraba con pollo. Esa era mi historia. ¿Y saben qué fue la educación para mí? Por eso no es un eslogan ni una frase que queda linda. La educación fue una brújula en un mundo dinámico, cambiante. La educación fue la construcción de mi identidad. La educación fue mucho más que aprender algo. Y la educación se lo digo a todos, porque ahora todos tenemos que volver a la escuela. Porque el mundo cambió y se basa en lo que creamos los individuos y las sociedades. Y todos vamos a tener que volver a la escuela. Podemos no aceptarlo, pero vamos a quedar atrasados. Y uno me pregunta a mí, Facundo, ¿se puede aprender hasta el último día de la vida? Y yo le digo, sí, no solo que se puede, sino que debes, porque la educación protege al cerebro. Pablo Casals escribió el himno a la paz a los 90 años. Mao hizo la revolución china pasado los 70. Y la educación también levanta la autoestima y permite con esa autoestima perseguir los sueños. La educación me permitió a mí conocer el mundo, tener una voz en la ciencia a nivel internacional, volver a mi país, hacer laboratorios científicos, tratar de contribuir para que Argentina sea más influyente en el área mía, que es la neurociencia cognitiva. La educación es levantar la autoestima para perseguir los sueños. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es coraje, es curiosidad. Por eso muchos no quieren que nos eduquemos. Porque un pueblo educado es más libre, tiene más oportunidades y son mejores ciudadanos los pueblos educados. Los verdaderos adversarios son los que no quieren que nosotros o nuestros niños se eduquen. Y que nos manejan por el miedo. Porque el miedo es eficaz para la coerción social. Necesitamos líderes que unan
y no que dividan, que lideren con esperanza y no con miedo. Y necesitamos un nuevo paradigma en la Argentina. Necesitamos dejar de producir pobreza. Necesitamos de una vez por todas una revolución económica que produzca clase media, no pobreza. Una revolución integradora que integre a millones de argentinos que están fuera del trabajo formal. Y una revolución científica, tecnológica, que asocie el conocimiento al sector productivo. Y acá en Chaco, ustedes podrían ser mucho más ricos con las riquezas que tienen naturales, agregado valor. Y sacándole el freno que le pone muchas veces la Argentina al emprendedor, al que da trabajo. Y esa Argentina es posible, pero no la vamos a esperar de una persona, de un partido político, de una coalición. La tenemos que hacer entre todos, como construimos la democracia. Y muchos dicen, bueno, Facundo, pero hay mucha gente poderosa que no quiere que cambie nada. Es cierto, hay un status quo, hay gente que no quiere que cambie nada. Pero ¿saben qué? Cuando se reconstruyó la democracia, millones de argentinos se unieron, millones de almas se unieron con empatía, con un propósito común, y el status quo de esa época eran los militares con poder. Era mucho más fuerte que el status quo de ahora. Y pudimos vencer porque la gente en las plazas defendía la democracia. Y hoy vamos a poder vencer a los que no quieren que cambie nada, porque desde las plazas de todo el país le decimos basta. Le decimos que queremos el progreso, la modernidad, generar clase media, riqueza, que los chicos no se vayan. Y los que se vayan puedan volver. Esa es nuestra obligación patriótica. Y tenemos que hacerlo, ¿saben por qué? Porque esta es nuestra patria. De acá somos, acá pertenecemos. Y eso tampoco lo digo como un eslogan. Yo viví afuera. Viví años en Estados Unidos, en Inglaterra. Me iba bien. Trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad. Acá está Sergio, que me conoce, de esa época. Trabajaba en los mejores laboratorios del mundo de mi especialidad. Mis ídolos eran mis jefes, los científicos más importantes en mi área. Y ahora son mis amigos. Me pagaban bien. Tenía auto, casa. Pero todos los días de los años que vivía afuera, sentía que no estaba en mi patria, sentía que no estaba en mi lugar. Sentía que tenía que hacer algo que no sabía qué para pertenecer. Acá es duro, acá es difícil, pero el país está dentro nuestro. Esta es nuestra patria y no vamos a renunciar a la Argentina. Hay un poema que refleja bien lo que quiero decir. Dice algo así como: allí donde permanecer es necesario, allí donde partir es imposible, allí donde se quiere arar y tener un hijo, allí donde cualquier umbral es la morada, allí está la patria. Esta es nuestra patria y tenemos la obligación de cambiarla, de involucrarnos, de dejar de ser espectadores, de apoyar a la dirigencia sana, como Juan Carlos, como Leandro, como todos los que quieren, como Víctor. ¿Dónde está Víctor? Acá está Víctor. Todos los que quieren liderar un proceso en el Chaco, involucrarse, acompañarlos, unirse y ampliar. Porque los desafíos que tenemos son mucho mayores de las divisiones que tenemos. Las diferencias que tenemos son menores frente al gran desafío que tenemos de reconstruir la nación hacia la modernidad, el progreso, los desafíos del siglo XXI. Y cuando hablo de educación, quiero que sepan que estoy hablando de dos cosas importantes: de pobreza y de economía. Porque cuando hablamos de educación, muchos nos dicen que en la Argentina eso es pensar a largo plazo y que hay problemas más urgentes. Y yo le digo, bueno, ¿cuáles son los problemas más urgentes? Y me dicen, bueno, la pobreza. Y Mandela decía que la mayor arma que tiene una sociedad para combatir y reducir la pobreza es la educación. Nehru, cuando fue el primer ministro de la India post-colonia inglesa, empezó a invertir en nutrición infantil.
como tenemos que hacer acá, porque acá en la Argentina y en el Chaco es una inmoralidad que haya hambre. Hay hambre no por falta de alimentación en un país que produce alimentos, hay hambre por corrupción e inmoralidad en la Argentina. Y Nerú empezó a invertir en nutrición infantil, en educación, en ciencia, en tecnología. Y los críticos, los fanáticos de la coyuntura le decían, pero Nerú, acá tenemos problemas urgentes. ¿Para qué invertís en todo eso, en desarrollo humano? Que es la educación, la salud, la nutrición, la innovación, la ciencia. Y Nerú le respondía sabiamente, justamente porque somos muy pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá insólitamente muchos justifican pobreza para no invertir en la solución de la pobreza, que es la educación. Y cuando hablamos de educación muchos nos dicen, bueno, pero además de la pobreza está la economía. Tenemos inflación, el dólar alto, no nos alcanzan los billetes que queman en el bolsillo. No llegamos a fin de mes, trabajamos y somos pobres. Y lo que tratamos de decirle que el problema estructural económico de la Argentina, porque la inflación, el valor del dólar, los diferentes dólares son síntomas, que además lo venimos hablando hace 50, 60 años. Yo me acuerdo cuando era chico en Arroyo Dulce, en ese pueblito de campo, me sentaba al lado de mi viejo, él venía de trabajar tarde, a las 11 de la noche, y yo me sentaba al lado de él a ver televisión, no porque quería ver televisión yo, sino quería estar al lado de mi viejo, porque era el único momento que lo veía. ¿Y saben que bebíamos hace 48 años? Yo tenía 5, porque no puede ser antes de los 4 o 5 años, porque el cerebro solo recuerda después de los 4 años. Así que tendría 5 años, hace 48 años. Y saben, me sentaba al lado de mi viejo a ver televisión y él veía los programas de política. ¿Saben de qué hablaban los economistas hace 48 años? De inflación, del valor del dólar, de la brecha cambiaria, de lo mismo que ahora. Hace 40 y pico, 50 años o más que estamos hablando de lo mismo. Esos son síntomas de una economía que no funciona, de problemas estructurales económicos. ¿Y cuáles son los verdaderos problemas estructurales económicos en la Argentina? La falta de confianza, la división que tenemos, la grieta que tenemos, le permite a los políticos ganar elecciones, pero es terrible para el país. No podemos planificar, que es otro de los problemas económicos de la Argentina, la falta de confianza y planificación. Nosotros, este país, en las últimas semanas tuvo un riesgo país similar a Ucrania. Ucrania está en guerra, es un país devastado por la guerra. No tiene rutas, están destruidas las rutas, las fábricas, los edificios. Tiene bloqueada la exportación. Y sin embargo nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos guerra, no tenemos bombas, no tenemos las rutas bloqueadas o rotas, no tenemos las exportaciones bloqueadas, la maquinaria industrial está productiva. Sin embargo tenemos el mismo riesgo país que Ucrania. ¿Por qué? Por la grieta. Porque estamos divididos, porque no tenemos confianza, porque no creemos en nosotros ni los de afuera creen en nosotros. Así que tenemos que resolver la grieta, por eso es empatía, es salir por arriba del laberinto. El problema estructural económico de la Argentina es la falta de confianza, sépanlo, la falta de políticas de Estado, que eso necesita confianza, más allá de la diferencia, ponernos de acuerdo en el progreso, como lo pusimos de acuerdo en la democracia, y la productividad. Nosotros tenemos que cambiar la matriz productiva, agregarle valor a todo lo que hacemos. Más valor a los productos que exporta el campo, la industria, los servicios, y no es el campo versus la industria. Son dilemas falsos. Como también es un dilema falso el mercado versus el Estado. Ningún país se ha desarrollado sin un Estado. Ahora, el Estado tiene que ser inteligente, eficiente, no corrupto. Pero nosotros necesitamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Porque a mí, como a ustedes, no nos educó el mercado, nos educó la educación pública argentina. Y es con la política. La política es la mayor herramienta de transformación social. El año pasado a mí me decían, no, haz tu partido, anda por fuera. No se puede hacer mejor política con antipolítica. Es con mejor políticos y políticas. Como no se puede hacer mejor medicina con antimedicina, es con mejores médicos. Hay que involucrarse, como lo están haciendo todos acá. Ahí comparto, Facundo. Muy bien. Comparto con vos. Pero para eso,
la dirigencia actual de hace muchos años tiene que dar paso a gente nueva. Vamos, muy bien, muy bien. Pero fíjense, muy bien, pero fíjense lo que pasó. Fíjense con lo que pasó conmigo. Hace un año yo era un médico, un docente, un escritor, un científico. Y hoy soy un dirigente influyente en un partido de 130 años. Eso es un partido político, no una empresa. Un partido político es un partido que incluye a gente nueva como yo y lo convierte en un dirigente influyente en menos de un año. Eso no pasa en los partidos políticos que parecen empresas. Vamos. Vamos, pará, que no me dejen hablar, si no. Va a haber lío acá, ¿eh? Porque aparte quiero decirle una cosa. Ahora voy a charlar al final. Ahora también te voy a dar la palabra a vos. Es un Ateneo esto, el Parlamento romano. ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! Esa es la fuerza que quiero. Esa es la fuerza que quiero. ¡Vamos, vamos! Ahora estoy de vos. Esa fuerza de Chaco para cambiar el país, eso es lo que necesitamos. Eso. Y les quiero decir que el trabajo más importante de la Argentina tiene que ser la docente o el docente. No hay trabajo más importante que ser maestro o maestra en la Argentina. No hay trabajo más importante que educar a los futuros ciudadanos, a los futuros médicos, a los futuros cirujanos, a los futuros psiquiatras como mi amigo Sergio, a los futuros presidentes. Además de pagarle bien a los docentes, tenemos que valorarlo. En Finlandia, los chicos más inteligentes del secundario quieren ser docentes. No quieren ser médicos ni abogados, quieren ser docentes. Ese país tiene futuro porque la docencia está en el centro del país, en el corazón del país. Y en Argentina, en una época, y tenemos que recuperar ese patriotismo, pusimos a la educación como centro del país. Les voy a contar una anécdota. Había un presidente que se llamaba Roca. ¿Se acuerdan? Roca, ¿lo leyeron? Bueno, Roca lo odiaba a un expresidente, que era Sarmiento. Y Sarmiento lo odiaba a Roca. ¿Le suena que presidentes se odien con expresidentes y viceversa? ¿Le suena o no? ¿Suena familiar o no? Entonces, Roca, que era presidente, lo odiaba a Sarmiento, que era expresidente, y Sarmiento lo odiaba a Roca. Y Roca, que era presidente, lo odiaba a otro expresidente, que era Avellaneda, y Avellaneda lo odiaba a Roca. Y Roca le dice a Sarmiento, necesito que seas director de escuela, a un expresidente. Y Sarmiento acepta. Y Roca le dice a Avellaneda, necesito que seas rector de la universidad, a un expresidente. Y Avellaneda acepta. Esos son patriotas, que ponen a la educación antes que la oficina o el chofer o los símbolos del poder. Estaba más interesado en la educación que en el poder. Necesitamos volver a esos patriotas que piensan en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y sepan que Argentina puede ser el doble de rico en una década si hacemos las cosas bien. Hoy exportamos 80.000 millones de dólares. Según los técnicos de nuestro equipo, si nos unimos con un consenso, con una nueva mayoría, que no puede ser de los extremos, tiene que ser del centro popular. Tenemos que convocar del centro popular. No podemos traicionar nuestras raíces populares y expandir esa coalición hacia de los extremos, pero no convocar de los extremos. Si hacemos eso y tenemos una política de Estado coherente, Argentina puede ser el doble de rico en 10 años. Y 10 años no es nada en un país. Un chico de Chaco de Resistencia que quiere estudiar medicina ya tiene planificado en su cabeza 12 años. 6 para ser médico, 4 para hacer la especialidad y 2 para hacer el posgrado. Un chico de 17 años hoy en la Argentina que quiere ser médico ya planifica 12 años. Y no es nada en la vida de una persona de 10 años. Imagínense en la vida de un país. Y podríamos exportar si invertimos en la minería responsable. Argentina tiene una cordillera más grande que Chile. Chile exporta 40.000 millones de dólares. Nosotros 3.000. Si invertimos en en el agro es un buen ejemplo de lo que debemos hacer. El agro argentino, y hoy lo acompañamos a todos los que luchan por el agro en la Argentina, los que hicieron la protesta. Un aplauso para todos ellos. El agro argentino, la agroindustria, en las últimas décadas invirtió en conocimiento, en semillas, en genética, en organización, en tecnología, y hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho eso. Pero aún el agro tiene un freno de mano. Hay que sacarle el freno de mano, puede producir mucho más, con más riego artificial, con biotecnología, con bioeconomía. La minería, el agro,
los alimentos. El mundo demanda alimentos y va a demandar cada vez alimentos. Y Argentina tiene capacidad para producir alimentos. Pero si seguimos así, ¿saben qué? En 10 años vamos a tener que importar alimento para góndolas. La pesca sustentable, muy bien. Además, la energía. Si hubiésemos hecho el gasoducto, hoy estaríamos hablando de millones de dólares que entraban a la Argentina, de trabajo, de inversiones, en vez de estar hablando de ajuste a las tarifas. Eso por falta de planificación. Así que tenemos la necesidad de unirnos, planificar el país, y en 10 años podemos ser el doble de rico con casi la misma población. Pero además, tenemos que abrazar el dolor de la gente que no llega a fin de mes, que no puede comer, porque los médicos hacemos las dos cosas a la vez. Bajamos la fiebre y tratamos la causa de la fiebre, que es la neumonía. No es ni una ni la otra, son las dos cosas a la vez, la urgencia y la planificación de un país. Para eso estamos aquí. Y tenemos que hacer, como dije, revolución. No se asustan, por eso me gusta la energía que hay acá esta noche. Que todos gritan y quieren hablar, ahora van a hablar todos. Porque acá no podemos emparchar más. Basta de parches en Argentina. Vamos a una revolución educativa, económica, de integración de todos. Y vamos con los jóvenes y las mujeres en un mundo que no hay planeta B, con la transición energética, con el cambio climático, en la diversidad de género. Ese es el mundo que viene y Argentina tiene una enorme oportunidad. Así que no seamos espectadores, seamos protagonistas de este cambio. Y cuando digo esto, muchos me dicen, bueno, Facundo, pero todo esto suena lindo, pero es imposible. Y ahí les recuerdo una anécdota de San Martín, del general San Martín. San Martín tenía un sueño, era un líder. ¿Qué es un líder? Liderazgo es alguien que articula una visión, un propósito vital, y que va para adelante sin importar las metas. Porque como decía Machado, ojo con las metas, porque se cumplen. Y saca de la inercia ese liderazgo a mucha gente, de la inercia existencial de las personas. Y San Martín tenía una visión, un propósito vital, que era cruzar la cordillera y liberar América. Y pedía plata para las mulas, para los caballos, para las armas, los alimentos, los soldados, la ropa. Y nadie le daba, pensaban que estaba loco. Hasta que el general Pueyrredón le escribió una carta y le dijo, San Martín, le voy a ayudar económicamente, pero lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le responde esa carta y le dice, general Pueyrredón, gracias por su ayuda económica, la necesito, nadie me está ayudando. La voy a usar para las armas, para las mulas, para los alimentos, para la ropa de los soldados. Y tiene razón, lo que queremos hacer es imposible, pero es imprescindible. Y lo que queremos hacer en la Argentina suena imposible, pero es imprescindible y lo vamos a hacer todos juntos, desde el interior a la capital y desde las plazas de la República hacia el poder. Somos nosotros. Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Somos nosotros y es ahora. Mucha gente el año pasado me decía, no te metas. Tenés confort, tenés prestigio, tenés reputación internacional, viajás por el mundo. Incluso mi hijo, Pedrito, de 14 años, vino un día, que él no quería que me meta, y dice, papá, yo leí y me trajo un gráfico, que las profesiones más prestigiosas del mundo eran la del científico y médico, y la menos prestigiosa la del político. Y dice, papá, yo tenía un papá que tenía las dos profesiones más prestigiosas, que científico y médico, y ahora pasó a político. Y digo, no, Pedrito, lo que pasa es que tenemos que recuperar el sentido de nación. Si un chico como vos, de 14 años, no puede comer en el Penetrable, ¿dónde está el Penetrable? Acá, vení para acá, vení. Vení. Si un chico no puede comer en el Impenetrable, ese chico debe ser nuestro hijo. Si un jubilado no puede comprar la medicación en Santiago del Estero, ese jubilado debe ser nuestro padre y nuestro abuelo. Si un adulto no puede trabajar en Resistencia o una mujer adulta no puede trabajar en Neuquén, esa debe ser o ese debe ser nuestro hermano. Ese es un sentido de patria, de nación. Sentir lo que siente el otro. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de nación. Y recordaba lo que dijo Juan B. Justo. Juan B. Justo era médico. Era médico Juan B. Justo. Y le dijeron un día, ¿por qué te metes en política? Porque hay tanto dolor en mi patria que mi consultorio queda chico. Y así fue conmigo. Mi consultorio quedó chico porque hay mucho dolor en la patria.
Y en esta noche que me hicieron emocionar varias veces, quiero terminar, antes de saludarlos al que quiera, recitando un fragmento nada más de una lección de optimismo, porque el desafío que tenemos como ciudadanos es volver a creer en nosotros, es lograr esa motivación que conseguimos cada mañana cuando nos despertamos y pasamos del sueño a la conciencia plena, a pesar de todas las dificultades que tenemos que enfrentar en el día. Logramos despertarnos para darle la leche a nuestros hijos o para darle un beso a nuestra pareja para que vaya a trabajar o a conseguir trabajo. Esa fuerza que logramos al despertarnos, tenemos que lograrla como sociedad. Esa fuerza que logramos a nivel personal para sobrevivir en el día, lo tenemos que lograr como sociedad. Ese es el desafío, pasar de la resignación a la esperanza, pasar de la tristeza al optimismo. Por eso quiero recordar a Joaquín B. González, el ilustre fundador de la Universidad de La Plata, que él escribió un texto que decía lección de optimismo. Lo voy a parafrasear para hacerlo plural. Ya veis que no somos pesimistas ni desencantados. A nosotros, los chaqueños, los argentinos, no nos ha derrotado nadie. Y aunque así hubiera sido, la derrota solo hubiese conseguido hacernos más fuertes, más optimistas, más idealistas, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no conciben un ideal, los que no ven más camino que el de su casa, de su trabajo o de la matemática de su egoísmo cuando le sale mal algún cálculo financiero. ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Argentina! ¡No renunciamos a nuestra patria! ¡Gracias! ¡Vamos!